Luis del Pino es Radio Libertad. La Guardia Civil ha detenido en Madrid al exmilitante del PSOE, Leire Díez, por su presunta implicación en irregularidades en contrataciones públicas de la Sociedad Española de Participaciones Industriales, conocida como SEPI. En la misma operación también ha sido arrestado Vicente Fernández, expresidente de la entidad pública. Según fuentes consultadas por The Objective, ambas detenciones se enmarcan en una investigación declarada secreta por el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Las mismas fuentes detallan que Díez y Fernández pasarán a disposición judicial mañana y que hasta entonces permanecerán en dependencias de la Guardia Civil en Tres Cantos. A ambos se le atribuyen delitos de fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación. La investigación podría centrarse en la etapa en la que Díez ejerció como consejera de la empresa tecnológica Cistec entre 2021 y 2023, periodo en el que era considerada una de las principales operadoras internas del Partido Socialista. Bueno, lo hemos comentado desde el principio, que aquella chorrada con la que inicialmente intentaron desvincularse de las actividades de Leire Díez en el Partido Socialista, diciendo que era una pequeña Nicolasa, que era una que iba, en fin, presumiendo por ahí de contactos que no tenía y fingiendo encargos del PSOE que en realidad nunca existieron. Les decía que toda aquella estrategia era una tontería, porque estaba claro que Leire Díez, por supuesto, no era una pequeña Nicolasa, no era una espontánea, no era alguien que iba por ahí haciendo como que mira cuánta gente conozco. No, Leire Díez era una mujer del Partido Socialista desde el principio, desde que fuera concejala allí en Cantabria y luego fuera pasando por una serie de puestos donde quien la colocó es el Partido Socialista. Fue pasando por la Empresa Nacional del Uranio, por otra empresa que es esta que ahora sale a la palestra, Cistec, que era una empresa privada, pero donde la empotran en el Consejo de Administración y empieza a recibir contratos y ayudas la empresa a cascoporro por parte de distintas administraciones públicas. Y después de eso la mandan a correos con el amigo de Sánchez, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, que le han ido colocando puesto a puesto siempre el Partido Socialista. Y evidentemente el Partido Socialista no va colocando a una persona de puesto en puesto, salvo que esa persona sea suya y muy suya. Aquí en el Partido Socialista se pegan de bofetadas los militantes porque les coloquen en un sitio o en otro. Esto de que a uno le vayan colocando cada vez en puestos más importantes y bien remunerados, hombre, eso no se hace salvo con los verdaderamente cafeteros. Y Leire Díez, por supuesto que lo era. Con lo cual, todos los encargos que ha ido asumiendo, los ha ido asumiendo porque así se lo ha dicho el Partido Socialista. La detención ayer se produce en conjunto con la detención de otra persona que no hace más que reforzar los datos que tenemos de la vinculación de Leire Díez con el Partido Socialista. Se ha detenido al expresidente de la SEPI, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, esa organización que es la que centraliza la participación del Estado en distintas empresas, algunas totalmente públicas y muchas otras público-privadas. Empresas privadas donde el Estado tiene una participación más o menos importante. Bueno, pues han detenido a este buen señor que tiene un historial curiosón. Este era pues una de las manos derechas de Marisú Montero en Andalucía y este hombre pues tuvo que dejar su puesto por el escándalo de Aznalcóllar y después de eso le recolocan en la SEPI y entonces después, cuando le tienen que quitar de la SEPI porque empiezan a salir cosillas, entonces ¿quién lo contrata? ¡Hombre! Servinovar, mira qué bien. Servinovar, la empresa de Cerdán y de Anchón Alonso. O sea que ya tenemos aquí todo el círculo cuadrado. Necesitábamos cosas que enlazaran el caso Leire con el caso de Cerdán, Ábalos, Koldo, Aldama, Sánchez. Pues ya lo tenemos a través del expresidente de la SEPI. Al final no eran distintas tramas de corrupción, todo era lo mismo. Leire Díez era simplemente pues el comando cloaca de una trama de corrupción única, de una organización criminal única que se llama Partido Socialista Obrero Español. Bueno,
¿Y qué dice a todo esto Yolanda Díaz mientras van deteniendo a su alrededor miembros del Partido Socialista? Pues que vamos, Yolanda Díaz dice que antes morir que renunciar al chollo. Escuchen. Yolanda Díaz deja claro que no se va del Congreso ni por machistas ni por corruptos. Ni un corrupto, ni un machista en el ministerio de al lado, ¿de acuerdo? En el ministerio de al lado, ni ninguna cuestión semejante va a hacer que nos saquemos de nuestro camino. Porque le voy a decir una cosa que me han enseñado en mi casa, señora Muñoz, que en los cargos públicos está para mejorar la vida de la gente. Para mejorar la vida de la gente. Y esto es lo que usted debería haber hecho cuando subió a esta tribuna. No ha propuesto una sola medida para la corrupción en nuestro país. No ha propuesto ni una medida para erradicar el machismo en nuestro país. ¿Y sabe por qué, señora Muñoz? Porque le importa todo un rábano. Para usted esto es juego político. Juego político. Y fíjese, lo que me gustaría es, contra los corruptos, contra los machistas, nosotros vamos a seguir trabajando por España. Tiene más cara que espalda Yolanda Díaz. Yolanda Díaz es un cero a la izquierda. Intelectualmente hablando, pues está entre una ameba y un mejillón intoxicado. Pero vamos, para ahora echarle morro a la vida no tiene igual. Es la reina del mambo. Aparece un corrupto por aquí. Eso no tiene nada que ver con el Partido Socialista. Un caso aislado. Aparece otro corrupto por allá. Bueno, dos casos aislados. Tres casos aislados. Ahora lleva saltando por encima de los cadáveres de corruptos del Partido Socialista. Entonces dice que bueno, que son corruptos en el ministerio de al lado, como si fuera, pues, no sé, en el país de enfrente con otro gobierno. Yolanda Díaz, estás en un gobierno dirigido por un partido corrupto y ahí sigues empotrada en el gobierno, eres cómplice de la corrupción. Tú, Yolanda Díaz, eres una corrupta porque toleras la corrupción del gobierno en el que participas. Si no la toleraras, te irías de ese gobierno. Pero ¿a dónde te vas a ir que más valgas? Si eres un cero a la izquierda. Nunca has hecho en tu vida nada salvo medrar, por cierto, apuñalando a los que tenías alrededor, que le pregunten a algunos de los gurús de la política gallega, donde has ido dejando cadáveres políticos a tu paso. Y a ti, bueno, pues has saltado al estrellato porque aquí el director de la película, que se llama Pedro Sánchez, dijo: ¿a quién puedo utilizar que sea suficientemente tonto pero suficientemente malvado y trepa, y además pues que sepa poner cara de Barrio Sésamo, para así contraponerlo a ese señor que siempre tiene cara de enfadado, que es Pablo Iglesias, y a ver si le destruimos y fagocitamos? Y entonces pues te elevó al estrellato. Y vamos, ¿dónde vas a estar tú mejor? ¿Dónde vas a poder ir luciendo modelitos? Oh, gran representante de la clase obrera, ¿dónde vas a vivir tú? ¿En un piso como en el que vives? De cienes y cienes de metros cuadrados. Por cierto, seguimos sin saber a quién alojaste durante la pandemia en ese piso sin derecho a poder alojarlo, que dice Ábalos. Y ahora, pues nada, ahí está Yolanda Díaz, agarrada al sillón. Vamos, cuantos más casos de corrupción van saltando relacionados con el gobierno, más aprieta los dedos, va a dejar las uñas marcadas en la parte de abajo del escaño y del sillón del Consejo de Ministros. ¡Qué tía! Y por supuesto, pues ya sabemos para qué quería Telefónica el dinero de los ERES. Va a poner en la calle a 6.000 tíos. ¡Hala! Todos a cobrar del paro, a que le paguen los españoles la parte del coste total de la prejubilación, y nos quitamos de en medio trabajadores, a pesar de que Telefónica da beneficios, pues porque hay que contratar a los amigos. Escuchen.
Tal y como les avanzamos ayer, 8 meses después de su renuncia como presidente del PNV, Andoni Ortúzar ha fichado por Telefónica. El vizcaíno periodista de formación se incorporará al Consejo de Administración de Telefónica Audiovisual Digital, heredera de Movistar Plus, en plena negociación del ERE que afectará a más de 6.000 trabajadores. Según la compañía, con el fichaje de Andoni Ortúzar reforzará lo que llaman la gobernanza y el liderazgo estratégico de la plataforma. Telefónica elogia la experiencia audiovisual de Ortúzar, quien fue director general de ETV entre 1999 y 2008. Pues nada, ya tenemos ahí para qué se usa la tele Pedro. Ya saben que Pedro se ha comprado con nuestro dinero un paquete suficientemente importante en Telefónica y eso, pues, en fin, le da cierto derecho de pernada, ¿verdad? Y ahí ha puesto a un propio, al Marc Murtra, que ha empezado a colocar gente como si no hubiera un mañana. Salía hace unos días la información de que a una de las denunciantes de los acosos sexuales múltiples que parece que había en el Partido Socialista, pues la empotraron en Telefónica. Ahora empotran a Andoni Ortúzar, el del PNV. Esto de conseguir los votos del PNV, mira qué fácil es. No tienes más que darle un chollazo a alguno de sus dirigentes y ya está. Aquí ni siquiera se habla de cuestiones ideológicas. El PNV aquí va a defender el autogobierno vasco. Chorradas, hombre. Eso, nos reunimos luego a puerta cerrada a ver dónde quieres un puesto, qué remuneración, a tomar por saco. Conseguidos los votos. Pues en fin, en el fondo hay que reconocer que es una manera eficiente de lograr apoyos parlamentarios. Fíjate, y con lo eficiente que es, y ni por esas tiene ya Sánchez una mayoría que pueda utilizar para sacar adelante nada en el Congreso. Hay que ser inútil y hay que ser traidorcete, ¿eh? Vamos. Bueno, el caso, que van a meter a Andoni Ortúzar. Y yo intuyo que en cuanto estén los 6.000 trabajadores que quiere poner en la calle Marc Murtra, cuando estén en la calle, vamos a ver entrar a socialistas tanto de la rama catalana como de la no catalana y a separatistas tanto catalanes y vascos a centenares. Tengo la sensación de que en el fondo, pues aquí lo que se están ya preparando es para la pérdida de poder y necesitan hacer hueco para meter enchufados diversos que se van a quedar sin puestecillo. Es una manera que tiene Sánchez de decir, chicos, tranquilos, que aunque nos echen de todos los ayuntamientos y de todas las autonomías, ahí podemos a los verdaderamente fieles meterlos en Telefónica. Bueno, y mientras tanto Estados Unidos pues sigue apretando las tuercas del bloqueo a Venezuela. Y ayer se produjo un abordaje de película a un petrolero venezolano, bueno, un petrolero de esas flotas fantasma que se dedican, sin tener muy claro qué país es el que posee el control, pues se dedican a las rutas así un poco problemáticas. Fuerzas estadounidenses han interceptado un petrolero sancionado que operaba frente a las costas de Venezuela. El buque sin pabellón había atracado recientemente en territorio venezolano y fue retenido en el marco de una acción judicial autorizada por Washington, lo que supone un nuevo incremento de la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. El presidente Donald Trump confirmó la incautación durante una reunión en la sala Roosevelt de la Casa Blanca diciendo: "Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande, el más grande jamás incautado en realidad", declaró. Preguntado por el destino del crudo transportado por la embarcación, Trump añadió: "Bueno, supongo que nos lo quedamos, no lo sé". Bueno, pues la Casa Blanca ha difundido imágenes de ese asalto donde se ve como los soldados americanos bajan sobre la cubierta del buque desde unos helicópteros con unas cuerdas. Este buque, que operaba sin pabellón conocido, pues era uno de esos integrantes de la flota fantasma o de las flotas fantasmas que se dedican a hacer los transportes que los países oficialmente pues no pueden realizar porque hay sanciones y ese tipo de cosas. Y
Esto demuestra dos cosas. Primero, que está el régimen venezolano intentando desesperadamente evitar el bloqueo, sortear el bloqueo, y si lo está intentando desesperadamente es porque el dinero debe de estar escaseando. Una vez que se ha puesto fin a lo que es la exportación de droga, pues no sé, a lo mejor Maduro ahora empieza a preocuparse un poquito más de poner en marcha en condiciones la industria petrolera venezolana, que la tenía hecha unos zorros, bueno, y sigue. Pero tampoco le va a valer de mucho. Estados Unidos está dispuesto a ahogar financieramente a Maduro y bueno, pues sigue apretando las clavijas, y además lo hace en un día que era especialmente simbólico, porque ayer María Corina Machado tenía que haber recogido el Premio Nobel de la Paz en Oslo. Al final consiguió salir de Venezuela, no a tiempo, es decir, llega a Oslo pues ya bastantes horas después de que se haya llevado a cabo la ceremonia, pero ahí estuvo la hija de María Corina Machado para recoger el premio en su nombre. María Corina Machado ha logrado salir de Venezuela por primera vez en más de una década, aunque no llegó a tiempo para asistir a la ceremonia del Nobel de la Paz, donde el premio fue recogido por su hija. La líder opositora venezolana aterrizó en Oslo varias horas después del acto, pero según afirmó su hija, regresará muy pronto a su país. Tras recibir el galardón en nombre de su madre, Ana Corina Sosa Machado destacó: "Mi mamá quiere vivir en una Venezuela libre y nunca renunciará a ese propósito. Por eso todos sabemos y yo sé que estará de vuelta muy pronto". Machado llevaba más de 11 años imposibilitada de salir del país debido a una prohibición impuesta después de los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes durante las protestas estudiantiles contra el chavismo en febrero de 2014. Según la Fiscalía, aquellos disturbios formaban parte de un presunto plan para atentar contra el presidente Nicolás Maduro, en el que se incluía a la dirigente opositora. Bueno. María Corina Machado ha salido de Venezuela a través de una isla muy próxima a las costas venezolanas, isla que, por cierto, cuando fue por primera vez pisada por los españoles en 1499, recibió el nombre de Isla de los Gigantes, porque los nativos que allí habitaban pues eran, en fin, fornidos y altotes. Posteriormente los portugueses le pusieron el nombre de Curazao porque, bueno, pues llegaron allí consumidos por el escorbuto y la fruta tropical que allí pudieron comer les curó con su aporte de vitamina C la enfermedad, y por eso pues lo llamaron Curazao, curación. El caso es que es una isla muy cercana a las costas venezolanas y que a veces se ha utilizado para huir de Venezuela a algún opositor, y en este caso lo ha vuelto a hacer María Corina Machado, pero no pudo llegar a tiempo a la ceremonia del Nobel, así que su hija, pues con un discurso muy emotivo, consiguió, pues en fin, que muchos venezolanos pues soltaran la lagrimita viendo cómo hablaba de su madre, de la lucha de su madre y de las infinitas razones que hay para que el Nobel de la Paz haya ido en este año a María Corina. Por cierto, el comité del Premio Nobel volvió a requerir a Nicolás Maduro que reconozca que fue derrotado apabullantemente en las elecciones presidenciales y que abandone el poder pacíficamente. Yo no sé si abandonará el poder pacíficamente, me da la sensación de que Maduro sigue convencido de que Estados Unidos no va a tomar ninguna medida que implique entrar en territorio venezolano, en espacio aéreo venezolano. Estados Unidos está entrando ya todos los días con sus aviones, pero yo creo que Maduro está ahí diciendo no se atreverán. Bueno, pues ya veremos si se atreven o no, pero el caso es que cuantos más días pasan, pues más problemas tiene el gobierno de Maduro para poder funcionar, porque cuando acabas con los ingresos, querido amigo, no hay manera de afrontar los gastos.